Bendiciones del Altísimo, mis hermanos. En este día estamos acá. Hoy es 15 de abril del 2020, 12:34. Estamos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios, de una doctrina básica, una doctrina que todos los creyentes en Cristo debemos tener muy afirmadas, porque dice la palabra, ya lo vamos a leer, que aquel que no crea en esta doctrina tiene una fe vana, una fe vacía, y yo diría que es una fe falsa. Y es la doctrina de la resurrección de los muertos. La palabra de Dios nos enseña sobre este proceso maravilloso que va a suceder en la venida del Señor, porque allí es donde va a suceder el arrebatamiento, pero antes del arrebatamiento va a suceder también la resurrección de los muertos. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15 con la palabra, para que usted tenga toda la certeza de que lo que estoy hablando es lo que la palabra de Dios dice. Amén. 1 Corintios 15, verso 14, desde el 13, dice: porque si no hay resurrección de muertos, nuestra predicación es vana, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que dice la palabra allí, y hace mucho énfasis el apóstol Pablo, que es importantísimo creer en la resurrección de los muertos. Porque si la resurrección de los muertos no existe, pues entonces simplemente es morir y que se acabe todo, se acabe la existencia, se acabe todo, no pasa nada, no hay vida eterna. Es uno de los regalos que Jesús vino a darnos. Él dijo: yo vengo a darles vida, y yo vengo a darles vida eterna. O sea, eterno es que ya no moriremos. El apóstol Pablo dice que nos dice un misterio: no todos dormiremos. Y cuando habla de dormir, habla de la muerte, digamos, natural, la primera muerte, porque nosotros ya no tiene la muerte poder sobre nosotros, porque Cristo le quitó el poder a la muerte. Y lo que nosotros pasa es un dormir. Todo aquel que muere en Cristo no muere eternamente, sino que vendrá a vida, porque Él es la resurrección y la vida. Dice el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la vida, la resurrección de los muertos. O sea, entró la muerte por Adán, el primer hombre que tuvo la posibilidad de salvar al mundo, pero no pudo. Y por Cristo, que es el postrer Adán, entró la vida y entró la resurrección. Y dice: pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido tiempo. Cristo fue el primero, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino ante el Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice que primero Cristo, y hay algunos pasajes bíblicos donde dice, por ejemplo, que Lázaro volvió, pero Lázaro no es primicia. ¿Por qué Lázaro no es primicia? Porque Lázaro resucitó y volvió a morir. Fue llamado entre los muertos, el Señor le restauró sus órganos, sus hígados, todo lo que ya estaba podrido, porque Lázaro ya estaba podrido, ya 4 días en el sepulcro, y el Señor lo resucitó, pero Lázaro tuvo que volver a morir. Más la resurrección de Cristo es para no volver a morir jamás. Es la diferencia. Entonces dice, muchos se preguntan, ¿y cómo será eso? Entonces la misma palabra nos dice en el verso 35, ¿cómo resucitarán los muertos? Entonces dice la misma palabra que se siembra en deshonra, verso 43, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, en ese momento nosotros vivimos en un cuerpo semejante al animal, o sea, hecho de carne, de tejidos, de sangre, semejante al animal. Pero luego vendrá un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual será para vivir con Dios, para vivir en el espíritu. No que sea un espíritu como lo que muchos se han imaginado, un fantasma, algo que... No, serás tú y seré yo. Nos reconoceremos. Entenderemos lo que pasó, por qué resucitamos. Será un cuerpo ya no enfermo, ya no débil, ya no con debilidad. Si la persona murió con artritis, si la persona murió con enfermedad pulmonar, si la persona murió con cáncer, ya no resucitará así. Resucitará en poder. Resucitará espiritualmente. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en el verso 51 el apóstol Pablo nos dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y cuando Pablo habla de dormir es porque el cristiano ya no verá la muerte como tal, sino que es un dormir. Como cuando usted se acuesta en la noche y se despierta, puede haber pasado toda la noche usted dormido y usted cree que pasó 5 o 10 minutos, pero usted pierde en ese momento que del sueño, usted pierde la noción del tiempo, se profundiza, usted despertó, ya amaneció. Lo mismo 8 horas, o 6 o 10, algunos más, y no se dan cuenta. Por eso lo compara con un dormir, pues cuando nos toque que partir, será un dormir. Pero Pablo dice, no todos dormiremos. ¿Por qué? Porque si la venida del Señor, que está tan cerca, a muchos nos va a coger vivos. Salemos vivos cuando estemos y el Señor venga. Entonces por eso dice, no todos dormiremos. Y luego dice, pero todos seremos transformados. ¿Qué es lo que habla la resurrección de los muertos? Transformados, los que estén vivos recibirán esa transformación. Y cuando los muertos en Cristo, todos los que creyeron en Jesucristo, resuciten, despertarán ya con un cuerpo espiritual, transformado también. Todos seremos transformados. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
Mas sean gracias dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado la victoria sobre la muerte, para que nosotros tengamos el poder que tuvo Cristo, que Dios el Padre le dio el poder a Cristo para resucitar de entre los muertos. Tú también tienes ese poder de resucitar de entre los muertos, y mayor aún, de ser transformado para vivir en el reino de Dios, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Entonces tienes que ser cambiado, tenemos que ser transformados, así como el gusano se transforma en una hermosa mariposa. Él nace en una crisálida, allí se forma, muere a ser gusano y nace a ser mariposa. Esa es la transformación gloriosa que nos espera a los hijos de Dios. Consuélate y consuela en momentos de angustia cuando alguien muere, porque decimos, ¿cómo así? Se murió y era creyente, es que puede morir. La muerte primera nos puede llegar a cualquiera, sea pastor, apóstol, evangelista, sea iglesia, oveja, lo que sea, pero ten la certeza que la segunda muerte no te tocará. La segunda muerte es cuando echen a todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida al lago de fuego. La segunda muerte es cuando el diablo sea lanzado al lago de fuego, cuando los ángeles que no obedecieron a Dios y se rebelaron sean lanzados al lago de fuego, y todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Por eso esta mañana, tarde o noche que me escucha, inscríbete, pídele a Dios que te inscriba en el libro de la vida, que te dé esa posibilidad de llegar a ser un hijo o una hija de Dios. Recuerda que solo aceptando a Cristo, si abres tu corazón, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Jesús está tocando tu vida. Jesús está diciendo, entra, déjame entrar, para yo entrar contigo y con mi Padre y cenar contigo. Hoy te invito a que abras tu corazón, que encierres en tu cuarto y le digas, Señor Jesucristo, entra en mi vida a partir de este momento. Reconozco que he pecado, pero te pido perdón. Por eso cuando nos bautizamos, participamos en la muerte de Cristo cuando descendemos a las aguas. Y cuando salimos, participamos de la resurrección de Cristo. Somos juntamente resucitados con Él y sentados en lugares celestiales, donde Cristo nos quiere tener. Por eso este día te quiero invitar a que te levantes, te fortalezcas, te llenes de su presencia. Para el que cree en Él, nada es imposible. Para el que cree en el Señor, nada es difícil. Para el que cree en el Señor, no hay nada complicado. Cree en el Señor. Abre tu corazón. Llena tu vida del Espíritu Santo. Permítele que el Espíritu Santo entre a ti, te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Dios te bendiga. Mi hermano, en este día, mi hermana, cree en la resurrección de los muertos, porque eso va a suceder. Dios tiene el gen humano, el genorema humano, que es toda la información de cómo eres tú, tu edad, tu sexo, todo, para luego Él volverte a la vida, para Él volverte nuevamente a la vida, pero ya no en este cuerpo, sino en un cuerpo espiritual. Así que te invito a que lea la palabra, lee la Biblia, lee las Escrituras. En ella están los secretos, en ella está la vida, en ella están las respuestas a todo. Y verás la gloria de Dios en ti. Dios te bendiga en este día maravilloso
tu hermano en Cristo, por la gracia de Dios, apóstol para predicar en estos últimos tiempos, la última generación que va a vivir sobre la tierra, tal y como la conocemos, porque luego vendrá Cristo a gobernar sobre ella y vendrá el fin. En el nombre de Jesús te bendigo, mi hermano, mi amigo. Dios te guarde. Shalom, paz para ti. Amén.